Ok, ya lo encontré. Bueno, creo que ya les llegó la notificación, ¿verdad? Muy bien. Hablábamos entonces del signo igual, ¿verdad? Nos dice que después de este signo igual puede haber una serie de elementos que se van a calcular, los operandos que están separados por operadores de cálculo. Es decir, hablábamos anteriormente que Excel es para cálculos, solo cálculos, cálculos y puros cálculos. Y usted se pregunta, entonces yo puedo escribir ahí, claro, podemos escribir, pero obviamente es para más, para cálculos, ¿verdad? Y nos dice que siempre el signo igual, si yo quiero introducir una fórmula o una función, este es fundamental, porque le estoy abriendo el paso a poder hacer un cálculo matemático. Vamos a continuar en la siguiente diapositiva y hablemos un poco de fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? Las fórmulas son las ecuaciones que realizan cálculos de los valores, ahí nos dice, de los valores en la hoja. Todas las fórmulas comienzan con un signo igual. Entonces ahora vemos cuál es la importancia del signo igual acá en una fórmula. Primero hablamos del signo igual y vemos la importancia que va a tener. Puede crear una fórmula sencilla usando constante, cálculo y operador. Por ejemplo, la fórmula igual, el signo igual, 5 más 2 por 3, multiplicado dos números y después agregar un número al resultado. Es decir, que podemos nosotros observar acá que esta fórmula que tenemos acá, siempre muy fundamental, el signo igual. Esto que tenemos acá, ¿verdad? Entonces siempre va a ir el signo igual. Bueno, vamos a continuar. Tenemos el ejemplo de una fórmula, acá podemos ver la fórmula de una suma, una resta, un producto, una división, alguna potencia. Tenemos dos números dentro del rango A2 y dentro del rango A3. Las fórmulas, que quede muy claro, nosotros las vamos a crear. Esas fórmulas el usuario lo crea por medio de ¿qué? De operadores. Esos operadores que estoy ahorita mostrando son operadores aritméticos. ¿Por qué operadores aritméticos? Porque yo voy a crear una fórmula y la fórmula es el usuario quien lo va a crear. Un ejemplo, si quiero una suma, lo tengo que hacer con el signo más. Si quiero una resta, con el signo menos. Si quiero una multiplicación, con el asterisco. Si quiero una división, con la diagonal. Y si quiero una potencia, con ese sombrerito que nunca me aprendo el nombre de ese símbolo, pero muchos lo llamamos como un sombrerito, ¿verdad? Entonces, estos son prácticamente las fórmulas. Ahora, hago un énfasis acá. La fórmula es el usuario quien los va a interpretar y los va a realizar. A eso nosotros le llamamos fórmula en Excel. No solo en Excel, sino en el ámbito numérico. Eso es una fórmula. Nosotros lo vamos a crear a nuestra propia necesidad. Vamos a continuar. Ahora hablemos de funciones. Es una fórmula, ahora escuchen muy bien, si anteriormente hablamos de fórmula, ahora hablemos de función. Es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo, porque ya no es necesario que las escribamos nosotros mismos. ¿A qué se refiere? Si anteriormente yo creé mis fórmulas, ahora se van a crear por medio de una palabra reservada, así se le conoce acá. Esta es la palabra reservada que nosotros vamos a utilizar. En este caso, estamos invocando a la función suma. Esta función suma siempre va acompañado de lo que es un signo igual. Es decir, que yo escribo el signo igual y automáticamente cuando empiezo a digitalizar alguna letra, me empieza a desplegar una lista de funciones. Eso nosotros le llamamos función, pero no nos quedemos acá. La función consta de argumentos. Los argumentos son las celdas donde yo voy a evaluar o donde voy a extraer los datos. Esos son los argumentos que voy a poder ejecutar. Pero, acá hay un pero, ¿verdad? Acá hay un pero, la cual nosotros a la hora de realizar los argumentos, tomemos muy en cuenta lo siguiente, esto. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, ya que en algunas versiones vamos a utilizar el dos puntos, ¿ok? Vamos a utilizar el punto y coma. En otras ocasiones únicamente coma. Esto habría que nosotros observarlo, cuál es, qué símbolo nos está pidiendo nuestro sistema. Porque a veces
Él dice que el profesor me dijo que es punto y coma, yo punto y coma. No, pero a veces la computadora o el sistema le va a indicar si es punto y coma o ya sea coma, ¿verdad? Entonces, esa hay que interpretar muy bien esta función. Voy a continuar. Ahora hablemos, si ya hablamos de fórmula y hablamos de función, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Solo le pido de favor, quien tiene activado su micrófono, perdonen que lo desactive. Soy yo, perdón. Gracias, gracias, no hay problema, no hay problema. Ok, gracias. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre función y fórmula? En Excel, ya hablamos de función, ya hablamos de fórmula, pero quiero interpretarlo y hacer la diferencia. La principal diferencia entre función y fórmula en Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Entonces acá yo voy resolviendo esa duda cuando nosotros hablamos que una fórmula, y prácticamente acá lo dice, el usuario lo escribe. Esa es una fórmula. Y lo voy a subrayar acá de color verde. ¿Ven? Una fórmula. Pero ¿qué es una función? Y lo voy a subrayar de rojo. La función prácticamente es una fórmula predefinida para realizar operaciones. Predefinida, estamos hablando que ya lo tiene el sistema. El sistema ya lo tiene. Ya nosotros no tenemos que escribir nada. Nosotros lo conocemos como palabra reservada. A eso nosotros lo conocemos. Es decir, que ya no lo puede utilizar, sino obviamente es una palabra que ya tiene una predefinida, una acción que debe de realizar. Esa es la función. ¿Hasta acá alguna duda con fórmula y función? O sea, la función es, digamos, ya algo predestinado que tiene la compu o algo así. Y ya la fórmula es lo que nosotros hacemos ya para ampliar los datos y todo eso. Correctamente. La fórmula usted lo va a crear con sus propios conocimientos. La función usted lo va a invocar. ¿Dónde lo va a invocar? Pues en el mismo programa. Eso es prácticamente hay que tenerlo muy en cuenta. Y es por eso que hice énfasis acá de esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre función y fórmula en Excel? Y prácticamente acá nos da el significado, ¿verdad? Vamos a continuar. Tenemos la siguiente, funciones muy básicas que vamos a utilizar el día de hoy. Esperemos que nos dé tiempo. Esta es suma, promedio, contar, máximo, mínimo, contará, producto, potencia, raíz, redondear, truncar y residuo. Yo sé que algunas de esas ya ustedes la han utilizado y vamos a enfocarnos rápidamente. Tenemos la función suma. Categoría está entre las matemáticas y trigonométricas. ¿Qué hace? Devuelve el subtotal de una lista de valores aplicando la operación indicada. Sintaxis, suma número 1 y número 2. Ahí podemos ver nosotros un pequeño ejemplo, la cual nos está indicando que tenemos nosotros acá en suma, nos están indicando que tenemos una asistencia y de esa asistencia nosotros vamos a extraer, es decir, que esta asistencia y vamos a sumar estos dos rangos, miren. Estos dos rangos se está sumando. Se está sumando de color azul acá y se está sumando del color rojo. Pero siempre invocando a la función suma. ¿Por medio de qué? De un signo igual. Eso es prácticamente lo que vamos a trabajar y acá nos dan algunos ejemplos que en un momento vamos a trabajarlo nosotros también. Siguiente, la función promedio. Está dentro de las categorías estadísticas. ¿Por qué puse acá categorías? Porque nosotros en algún momento, bueno, acá más adelante, les voy a enseñar dónde encontramos todas esas fórmulas, todas esas funciones, las cuales únicamente usted le da un doble clic o un clic, automáticamente nos hace ese o nos invoca esa función para poder llenarlo. Está en la categoría estadísticas. ¿Qué hace? Pues obtiene el promedio de los números especificados. La sintaxis es el promedio, número, abre paréntesis, número 1, hasta el número n, o número 2, acá inclusive dice número 2. Ejemplo, promedio 73, 52, 87, 379 es igual a 52.8. Y acá tenemos ya un ejemplo dentro del programa de Excel, donde vamos a extraer de este rango que tenemos el promedio de esos números.
Y acá podemos ver que únicamente se invoca con, acá en la parte de arriba podemos ver nuestra fórmula. Nuestra fórmula está indicando que es igual promedio desde la A, de la A2, que inicia acá, acá inicia y finaliza. El 2 puntos que usted ve ahí significa hasta. ¿Hasta dónde? Hasta F1. Hasta F2, perdón, es F2. Si podemos observar, está indicando, bueno, va a iniciar usted con los rangos desde A2 hasta F2. Es lo que me trata de indicar y automáticamente hace ese promedio, ¿verdad? Continuamos. Tenemos la función contar. Esta función contar está dentro de la categoría estadística. Esta categoría estadística, ¿qué hace? Pues cuenta la cantidad de celdas que contienen números. Acá hay un poquito de confusión ya que está la función contar y está la función contará, que más adelante lo estaríamos viendo. ¿Qué hace? Dice, cuenta la cantidad de celdas que contienen números, es decir, que acaba de contar únicamente las celdas que contienen números, solo números. No va a tomar en cuenta acá las letras, no va a tomar en cuenta prácticamente algún símbolo, sino únicamente números. Números es lo que tiene. Es decir, que si nosotros vamos a encontrar quizás una celda con letras, lo va a tomar como vacío. La sintaxis nos dice que es contar valor 1 hasta el valor n o valor 2. Y acá vemos un pequeño ejemplo, contar A1 hasta A5. Cuenta las celdas dentro de un rango A1 a A5 que contienen números. Y acá podemos ver nosotros un ejemplo. Este ejemplo nos trata acá que el importe de 100, 200, 300, 400, 500 y 600, si yo quiero extraer el total de importes, no el total en quetzales o en dólares, o no dependiendo la moneda que se está extrayendo, sino me está la cantidad de importes que hay. Es decir, que puedo yo indicarle el resultado que es 6. ¿Por qué? Porque si contamos nosotros, tiene que haber 6 celdas que contengan número. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que hay 6 celdas. Esas celdas contienen un número. En caso contrario, ¿qué pasaría si este 200 no existiera? Automáticamente mostraría acá únicamente que dentro de ese rango hay únicamente 5 importes, ¿verdad? Entonces prácticamente es para poder ver los espacios que contienen números. Continúo. La función max, esto lo conocemos mucho, está dentro de la categoría estadísticas también. ¿Qué hace? Pues encuentra el valor máximo de una lista de números. La sintaxis es máximo, abre paréntesis, número 1 con número 2. Y acá podemos ver nosotros el reporte de ventas. Pero antes de ver esto, vemos el ejemplo en la parte de abajo. Dice que max 1, 2 y 3 va a ser igual que 3. Es decir, que del número 1, número 2 y número 3, el valor mayor o el máximo o el más grande es el 3. Y acá podemos ver también un pequeño ejemplo ya en la realidad, ¿verdad? En la realidad, o es decir, dentro de alguna base de datos, en este caso reporte de ventas, y nos está extrayendo el máximo de febrero. Cuando hablamos el máximo de febrero, es decir, que va a extraer de esta tablita o de estos rangos el valor más grande, que es 878. Es decir, que va a ubicar de todo esto esta cantidad. Luego tenemos el máximo de trimestre, que es esto. El máximo de trimestre nos está hablando que como son 3 meses, ¿sí? Del trimestre, estamos extrayendo 870 de estos 3 meses, ¿sí? Y tenemos el siguiente que es el máximo de semestre, de 6 meses. Esto nos va a servir mucho a la hora de trabajarlo y vamos a hacer algunas pruebas el día de hoy. Voy a continuar. Tenemos acá el mínimo, categoría estadística. ¿Qué hace? Encuentra el valor mínimo de una lista de números. Acá podemos ver la sintaxis del min, número 1, número 2. Ejemplo, min 1, 2 y 3 igual a 1. Y acá podemos ver que automáticamente nos extraen los valores mínimos. En este caso, el mínimo del valor de enero, del importe, ¿verdad? En este caso, enero es 304. Si nosotros vemos de todo esto, que es enero, podemos ver que el 304 es el menor, que es acá, es el menor. Y así sucesivamente, perdón, hace con las demás fórmulas. Continúo.
Función contará, lo que les platicaba, es muy similar al contar, ¿verdad? Entonces acá contará es del rango también o de la categoría estadísticas. ¿Qué hace? Pues cuenta la cantidad de celdas que no están vacías. Y acá podemos ver sintaxis, contará, valor 1 hasta valor n o valor 2. Ejemplo, contar. Contará A1 hasta A5. Cuenta las celdas dentro del rango A1, A5 que no estén vacías. Escucha muy bien, que no estén vacías. Acá hay un pequeño ejemplo en la vida. Ya en la práctica podemos indicar que hay 6 celdas y de estas celdas no hay ninguna que esté vacía. Pero ¿qué pasa si quizás el 6 no está? Automáticamente acá cambiaría un valor de 5. Pero ¿qué pasa si las manzanas quizás tampoco estén? Las manzanas quizás tampoco estén, entonces cambiaría. Si no está manzana y no está el número 6, automáticamente cambiaría a un valor 4 y así sucesivamente. Vamos a continuar. Producto. Categoría matemática y trigonométricas. ¿Qué hace? Pues multiplica todos los números proporcionados como argumentos. Síntesis, tenemos del número 1, número 2. Ejemplo, producto 7. Tenemos el número 5, el número 7, que lo multiplica 35. Inclusive otro ejemplo en la parte de abajo, 8, 3 y 9, los multiplica ambos y da 216. Y acá podemos ver un ejemplo también dentro de la práctica, donde tenemos una minifactura, podríamos decirlo, donde podemos nosotros encontrar el producto de 2, de la cantidad con el precio, y automáticamente nos va a dar el total, ¿verdad? Bueno, este es un ejercicio que más adelante lo voy a desarrollar. Voy a regresar hasta esta opción. Acá me voy a quedar. Para esto yo voy a abrir Excel. Voy a cerrar todo lo que tengo por acá. No sé si tienen alguna duda por el momento. Vamos a trabajar entonces ya con la práctica. Y dentro de la práctica primero vamos a ver lo que es una de las opciones que son las fórmulas, para que nosotros veamos cómo se trabaja dentro de las fórmulas. Acá tenemos nuestro Excel. En este caso le vamos a poner acá, voy a unir únicamente 4, ¿sí? Voy a ponerle acá fórmulas, ¿sí? Fórmulas, y ya sabemos que las fórmulas nosotros las vamos a crear, nosotros creamos estas fórmulas. Y vamos a crear una secuencia de números, podríamos indicar 2, 4, 6 y 8. Únicamente estos números que yo únicamente voy a necesitar en este momento. Lo voy a dejar acá, voy a hacer una tablita así rapidita. Ok, ahí lo tenemos y tenemos estos valores. Ok, tenemos entonces una tabla la cual nos está indicando. Mi ejemplo que yo quiero la suma. Quiero acá invocar la suma con fórmula. Pues únicamente lo voy a invocar acá y lo vamos a indicar. Igual, miren, siempre el signo igual. El signo igual es fundamental porque yo no puedo, y vengo un ejemplo que quiero sumar a 3. No puedo yo venir a 3, ¿verdad? No puedo hacer esto. Y luego más, un ejemplo que el 8 está en A6. A6. Si yo le doy un enter no me hace absolutamente nada, solo estoy escribiendo. Pero es muy distinto de que yo venga y escriba igual. Selecciono o puedo yo digitalizar también. Yo lo puedo seleccionar, yo soy un poco más de este tipo de personas que no tanto escribe el número de celda o rango, sino es de seleccionarlo. Luego le doy más, que es el operador que yo necesito, y el último número. Inclusive yo puedo sumar más valores o puedo sumar automáticamente también esto, ¿vean? Un ejemplo que voy a sumar solo 2 valores y le doy acá, tengo 10. Pero también yo lo que puedo hacer acá es sumar todos los valores. Igual, esto más esto. Acá, lamentablemente, yo tengo que hacerlo siempre con el signo igual. No es como tener una fórmula, una función, perdón, y seleccionar todos los rangos y automáticamente me da el valor, ¿verdad? Entonces, acá creo que me faltó algo. Vamos a ver acá, vamos a ver. Sí, ahí estamos. Creo que puse un signo más, de más, valga la redundancia. Y en la suma no lleva puntos, coma, ni nada. Correcto. Acá en una fórmula no lleva podemos ni ir punto, no lleva ni coma, ni punto y coma, sino automáticamente, ¿quién hace esa función? El operador. Es el operador quien hace esa función.
No sé si me doy a entender. Sí, ¿Sí me doy a gracias. entender? ¿Sí? Ok. Bueno, tenemos, inclusive vamos a hacer unas comparaciones. En esta parte vamos a dejar lo que son las funciones. Funciones, para que me entiendan. Funciones, ¿ok? Es decir, que tengo las fórmulas y tengo las funciones. Esto es lo que vamos a trabajar en este momento y quiero que ustedes capten cuál es la gran diferencia. Un ejemplo, si yo quiero acá la suma, tengo estos dos valores que estoy mostrando acá, los resultantes, y quiero mostrar el resultante también de esto. Un ejemplo, igual. Ahora sí invoco a suma, ¿vean? Cuando estoy invocando a suma, automáticamente yo puedo observar acá, solo voy a aumentar un poco más la pantalla para que lo vean. Cuando invoco automáticamente la es y sigo escribiendo, me está invocando la palabra y me dice, suma todos los números en un rango de celda. ¿Ven? Le doy un doble clic y automáticamente ya me está indicando. Lo que quiero que entendamos es, en mi computadora me está pidiendo punto y coma, si yo quiero otro valor. En su computadora no sé qué le está pidiendo, ya sea que punto y coma, coma. Entonces, yo en este caso quiero sacar la suma del primer valor y el último valor. Lo voy a seleccionar. Primer valor. Ahora observen, tengo que yo, en vez del operador, ¿qué tengo que hacer? El punto y coma. Y selecciono el otro valor y automáticamente, cuando le doy un enter, me muestra el mismo resultado. Sí, Nathan. Perdón que lo moleste tanto. Yo me voy a retirar de la clase porque ya ahorita empezó mi otra clase de la U. Entonces voy a seguir viendo la grabación por si No, no hay dejan problema. una No hay tarea o algo problema. Que así. se la pase bien. Gracias. Feliz noche de día, ¿verdad? Bueno, voy a continuar. Tenemos entonces la siguiente, que es prácticamente el 20, pero el 20, nosotros, ¿cómo lo realizamos? Son todos los valores. Acá lo hacemos de la siguiente manera. Igual suma, abro paréntesis, y voy a seleccionar todos los valores. Observemos. Es un poco más, pero más fácil, como nosotros lo vamos a trabajar. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre esto y entre el otro? Que acá yo tuve que escribir más, más y más. Y acá únicamente le estoy asignando 2 puntos, que significa hasta. Es decir, que voy a sumar de A3 hasta A6. Cuando le den enter, ya tenemos los mismos valores. ¿Bien? Los mismos valores. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Continuamos entonces. Vamos a continuar. En este caso solo voy acá a centrarlos, ¿ok? Vamos a darle un colorcito también a esto. Y vamos a hacerlo prácticamente con la resta. Vamos con la resta. Voy a hacerlo un poco más rápido para poder avanzar. Y en la resta lo que vamos a hacer prácticamente es casi similar. Acá en la resta voy a restar el último valor con el segundo. Entonces acá vengo, va a ser el signo igual, el primer valor, le voy a restar que es el guión con el segundo. Le doy un enter y ya tengo 4. Lo mismo puedo yo hacer. Igual voy a restar quizás el último menos el segundo y el primer. ¿Vemos? Ahí lo podemos hacer de esa manera también. Restar 3 valores al mismo tiempo. Acá en funciones, lamentablemente no hay resta. Acá no hay resta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Acá no hay función de resta. No hay resta, en pocas palabras. No hay una función que me diga resta. Inclusive lo puedo yo invocar. Veamos, igual. Resta, ¿vean? No aparece. Solo me aparece residuo o alguna otra, pero que coincida con la resta no hay ninguna. Quedamos muy claro que no hay ninguna función que me reste. Es decir, que solo puedo restar ¿con quién? Con una fórmula, únicamente con una fórmula. Vamos con la multiplicación. Multiplicación, vamos a poner acá la multiplicación. Voy a aumentar un poco esto. Vamos a cambiarle de colorcito. Vamos a ponerle de gris. Y voy a multiplicar el segundo con el tercero. Igual, el segundo por, que acá sería el asterisco, por el tercero. Y ya tengo acá que 6 por 4 es igual a 24 o 4 por 6 igual a 24.
Y puedo inclusive multiplicar 3 valores. Esto, que sería por el segundo, por el tercero. Y automáticamente tenemos 48. Es decir, que 2 por 4 serían 2 por 4, 8, y 8 por 6 igual a 48. Lo mismo puedo hacer acá, pero acá sería con el igual producto, que sería esta fórmula. Esta función, perdón, multiplica todos los números especificados como argumento. Lo selecciono y voy a multiplicar los dos primeros valores, que sería, para que me salga 24, sería la celda A4, punto y coma, por la celda A5. Y acá tengo un valor de 24, solo que acá lo estoy haciendo con una función. Hago lo mismo, voy a hacer lo mismo para sacar el 48, que sería igual, producto, lo puedo seleccionar con un doble clic y seleccionar los 3 valores que necesito. Cuando le dé un enter y automáticamente acá tengo 48, lo mismo que tenía acá. Voy a continuar, que sería con la división. La división, y dentro de la división, acá voy a ponerle, en este caso, voy a cambiarle también de colorcito para identificarlos. Y acá puedo decir yo entonces en este caso que quiero una división del último valor con el primero. Es decir, igual, voy a dividir cuántos 2 cabe dentro de 8. Y automáticamente acá me da, vean, acá el detalle es que tenemos numerador y denominador. Si yo quiero saber cuántos 2 caben en 8, sería al contrario. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de utilizar esto. Es decir, que acá yo puedo invertir los valores. Eso hay que tener mucho cuidado a la hora de poder hacer alguna fórmula. Es decir, que primero va el denominador y luego el numerador. Y automáticamente, ¿cuántos 2 caben en 8? Automáticamente tenemos 4. Y acá lo puedo hacer de la siguiente manera. Acá no hay una fórmula de división tampoco. Puedo yo buscar divi y no hay, ¿verdad? No hay una fórmula que divida. Una función, perdón, no hay una función que divida. Solo hay una función residuo que extrae prácticamente el residuo de una división, pero nada que ver con esto, ¿verdad? Entonces no hay tampoco una función que, en este caso, que divida. Vamos a ponerle acá, no, es decir, que no hay, ¿verdad? Vamos a combinarlo, inclusive acá, vamos a ponerlo, vamos a combinar. Vamos a ponerle acá que tampoco no hay, ¿verdad? Ok, no sé si hasta acá hay alguna duda. Pregunto. ¿Los que estamos presentes? ¿No? Vamos a continuar y vamos a ver una de las funciones que nos hablan acá de la potencia. Voy a hablar de la potencia. La potencia, acá sí, acá hay una función de potencia. Vamos a poner acá potencia. Vamos a ponerle un colorcito. Voy a ponerle esto y puedo yo sacar. Un ejemplo, la potencia. Sabemos nosotros que una potencia, vamos a recordar un poco nuestro diversificado. Cuando hablamos de potencia, tenemos una base y tenemos un exponente. Es decir, que acá también tenemos lo mismo. Tenemos la base y tenemos nuestro exponente. Cuando hablamos de la base, es decir, que yo voy a sacar acá igual. Quiero sacar la potencia de 4, ¿ok? La base, que es la base, y voy a sacar el símbolo, que sería este sombrerito. Este sombrerito sale con la tecla Alt-R y la tecla que está a la par de la ñ. ¿Sí? Ahí mismo, inclusive podemos ver nosotros el código de ASIN, ¿verdad? Para poder ver cómo lo podemos sacar también. Bueno, lo voy a elevar a 2. Es decir, cuando le dé acá un Enter, me da 16. ¿Por qué? ¿Por qué 16? Porque prácticamente acá yo le estoy indicando que la potencia, es decir, que como la potencia sabemos que se va a multiplicar un número por sí mismo, es decir, 4 por 4 es igual a 16. Eso es prácticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy elevando 4 al cuadrado, es lo que estoy haciendo. Y lo mismo puedo hacer acá. Igual, le voy a indicar acá, es potencia. Acá tenemos la potencia, veamos. Potencia, y me dice el número. El número es la base. 4. ¿A la potencia de quién? Con punto y coma, a la potencia de 2. Cierro paréntesis y ya tenemos nosotros los 16, lo mismo que teníamos acá. Lo mismo, es lo mismo. Tenemos una última que es la raíz, ¿ok? La raíz cuadrada. Voy a
poner acá raíz cuadrada, que esto no lo puse acá en la presentación, pero también tenemos una que es raíz. Vamos a ponerle acá este último color. En la fórmula, obviamente, no hay fórmula que haga la raíz. No hay fórmula. Es decir, que no hay ninguna fórmula que haga una raíz. Pero acá en función sí. En función podríamos decir que es igual a raíz. Ahí podemos ver, dice devuelve la raíz cuadrada de un número. Y únicamente queremos sacar la raíz, podríamos decir, de 8. Saquemos la raíz de 8. Cierro y ahí tenemos 2.824. Esa es la raíz. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a poner el mismo color. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No sé si me están entendiendo por acá. O estoy solo acá en clases ustedes. Ahí por lo menos contesten, ¿verdad? Con un sí, ¿verdad? Ustedes. Bueno, solo voy a terminar de subrayar esto para que les quede de evidencia. Inclusive lo voy a subir. Esto lo voy a subir para que ustedes lo tengan, ¿ok? Para que ustedes lo tengan como un recurso. Vengo por acá. Esto es de color rosadito. Y en un último que tenemos el color como verde sombra. Ahí lo tenemos. Inclusive, como les indicaba, esto lo voy a subir para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Lo tengan ahí a la mano. Y vamos a poner el último, que sería también. Y ahí tenemos, ok. Bueno, si no hay ninguna sola duda, vamos a poner acá como hoja del nombre, que sería fórmulas. Ponemos acá fórmulas y funciones. Y funciones básicas. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos al otro tema que quiero ampliar para hacer un pequeño ejercicio el día de hoy, que sería lo siguiente. Voy a abrir una nueva hoja y aquí vamos a ver lo que son ya funciones. Funciones de estadística. ¿Cuáles son las funciones de estadística? Vamos con la primera que tenemos por acá en nuestra presentación, que una de ellas es la suma. Esto vamos a hablar ya de hoy. Para esto lo que voy a hacer es una tablita, ¿ok? Vamos a hacer acá una tablita. Podríamos indicar acá, vamos a hacer por acá un cuadro de notas. Voy a poner acá un reporte. Vamos a poner acá un reporte. Reporte de empleados. Así rapidito, ¿verdad? Reporte de empleados. Voy a ampliar un poco más esto. Vamos a poner acá código, nombre, apellido. Vamos a poner que hoy está de moda. Primero es el apellido, ¿verdad? Y luego tenemos el nombre. Luego tenemos acá el mes. Podríamos indicar, ¿verdad? Podemos indicar acá que es el mes de enero. ¿Sí? Solo vamos a poner abreviado. Enero, febrero, hasta marzo. Y acá tenemos un total. Tenemos acá, bueno, creo que con esto. Vamos a minimizar un poco y vamos a tener acá entonces 4, en este caso un código sería 2023 01. Vamos a poner apellido. Vamos a poner acá de Jesús o de León. Vamos a poner acá de León Ordóñez. Ok, Ordóñez. Tenemos el nombre Franco. Podemos decir que de 3,000 quetzales. Febrero le subieron un poco a 3,200 y en marzo un poquito más porque vieron su en este caso se me fue la palabra. Ustedes vieron, bueno, vieron la capacidad de la persona, ¿verdad? Qué bueno si así hicieran los trabajos, ¿verdad? Ustedes. Vamos con el siguiente. 23002. Vamos a poner acá el apellido, vamos a poner Pérez. Pérez Chávez. Ok. Pérez Chávez, Marta Lidia. Marta Lidia, 5,000. 5,000 y 5,050, podríamos decir. 5,050.
Un último, un autorrelleno, ¿verdad? Un último, vamos a poner acá otro apellido, Solares. Vamos a poner acá Solares. Solares Martínez. Tenemos acá Solares Martínez a Luis Enrique. Luis Enrique está ganando los 3.500. Luego lo subieron a 3.600 y por último se ha quedado con un sueldo de 3.800. Ahí tenemos. Bueno, voy a ponerle rápidamente los bordes. Vamos a centrar todos los contenidos. Vamos a ampliarlo de la misma manera. Y estos que vamos a tener el mismo tamaño, ¿verdad? Estos fundamentos lo vimos el último día de clases. Vamos a ponerle acá un colorcito rápido. Color de letra. Ahí tenemos también el color de letra. Vamos a ponerle negrita. Y esto lo tenemos de esta manera. Solo que esto lo vamos a dejar a alineación izquierda. Y esto también a alineación izquierda. Y ahí tenemos. Y vamos a poner el formato, que algo se nos olvidaba, ¿verdad? El formato estamos hablando de monedas. Eso les decía que ese numeral salía por la misma necesidad de que a veces no cabe, ¿verdad? No cabe. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer como punto número 1? Cuando tenemos estos problemas, lo que nosotros necesitamos, un ejemplo que nos están pidiendo en este momento, es la suma de su sueldo, ¿verdad? Como es un reporte de empleados, un ejemplo, yo puedo hacer igual acá, suma, y puedo extraer cuánto se ha pagado a la persona. ¿Cuánto se le ha pagado a la persona? Vamos a ver qué me pasó por acá. No terminé mi fórmula, no sé por qué salió esto. Igual, suma, y voy a sumar todos los valores. Creo que es mi mouse. Creo que sí es mi mouse. Voy a hacerlo nuevamente. Igual, suma. Voy a dar acá. Ahora selecciono los valores. Ahora sí. Y tenemos acá. Muy bien. Hay una forma también, escuchen muy bien, hay una forma para no escribir, es muy tedioso hacer igual suma otra vez. Es muy tedioso. Entonces acá lo que usted debe de hacer es únicamente regar esta fórmula con el autorrelleno que usted ve. Un autorrelleno y automáticamente tiene la suma de esos trabajadores de todo. Miren, tiene la suma de Luis Enrique, tiene la suma de quién, de Marta Lidia, tiene la suma de quién, tiene la suma de Franco. Inclusive podemos sacar un total a pagar, ¿verdad? Podemos decir acá cuánto se ha pagado. Ponemos acá un ejemplo, vamos a poner total, la cual se está trabajando, podríamos decirlo. Y acá podemos dejar otra celda, ¿verdad? Otra celda por acá, la cual nos indique que nos muestre únicamente el total, ¿verdad? Que sería igual suma. ¿Suma de quién? Pues de todos, todo lo que se ha pagado, ¿verdad? De todo lo que se ha pagado a esas 3 personas. Ahí lo tenemos. Y automáticamente, si ustedes vieron también, yo no le puse formato. Automáticamente extrajo el formato. De esa misma manera. Automáticamente. ¿Por qué? Porque estoy trabajando prácticamente con este formato y sumé formatos de quetzales. Y eso automáticamente lo hizo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Pregunto? ¿No? Vamos a lo siguiente. Tenemos esta fórmula. Ahora veamos la siguiente, que es la de promedio. Un ejemplo que acá nos estén pidiendo el problema número 1. Vamos a poner acá, ¿cuál es el promedio de los sueldos pagados? ¿Cuál es el promedio de los sueldos pagados? Y voy a mostrar acá como resultado. Lo voy a hacer acá para tener un poquito más espacio en caso de que tenga un texto más grande o más enorme. Y acá le puedo indicar, bueno, el promedio sería igual. Promedio, acá lo podemos ver, nos dice que devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Le voy a dar doble clic y el promedio, ¿sí? El promedio de estos sueldos es únicamente esto. Sabemos que la fórmula de promedio es la suma de las cantidades dividido, ¿quién? El número de datos que hay. Es decir, que acaba de sumar 9.700 más 15.050 más 10.900 dividido 3. Es lo que está haciendo esta fórmula, pero obviamente yo como estoy invocando a esta función, entonces automáticamente lo hace. Y el promedio es 11.000. ¿Yo le puse formato de quetzales? No.
automáticamente extrajo ese formato porque ya lo tiene por default. Entonces lo extrae automáticamente. Voy a continuar. Vamos a ver la siguiente fórmula. La siguiente fórmula nos habla de contar. Y nos dice que cuenta la cantidad de celdas que contengan números. Un ejemplo, podríamos nosotros encontrar un problema de la siguiente manera. Cuente la cantidad, ¿sí?, de sueldos pagados durante los 3 meses. Durante los 3 meses. Ok, entonces me están pidiendo acá que yo cuente la cantidad de sueldos que se han pagado de estos meses. Empíricamente, ¿alguien me puede decir cuántos pagos hay? ¿Alguien me puede apoyar con eso? Empíricamente. ¿Nadie? 3, profe. 3. Cuente la cantidad de sueldos pagados durante los 3 meses. ¿Cuántos meses hay? Es decir, hay 3 meses, pero ¿cuántos pagos hay en esos 3 meses? Es la pregunta. 9 pagos. 9 pagos, correcto. ¿Por qué? Acá hay 3, acá hay otros 3 y acá hay otros 3. Es decir, que hay 9. Y para sacar el total, pues yo vengo igual. Y le voy a poner acá, como tenemos la siguiente fórmula que es contar. Y dice que cuenta la cantidad de celdas que contengan números. Y obviamente, estos son números. Entonces, lo voy a hacer igual, contar. Ahí lo podemos ver, dice cuenta el rango que contenga números. Y selecciona automáticamente esos rangos. Esos rangos donde yo estoy pagando. Donde estoy pagando el mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo. ¿De quiénes? Pues de todos los trabajadores. Cierro por acá y ya tenemos 9. Miren. 9. Pero ¿qué pasa si yo vengo acá, un ejemplo? No le voy a pagar a Marta Lidia. No le pago a Marta Lidia. ¿Vemos? Cambió todo. Tuvo la perspectiva. Cambió el total, cambió el promedio. Inclusive, me hace falta, me imagino, pagar a alguien. O me hace falta saldar una cuenta. Y ahí podemos ver que solo tengo 8 pagos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta por el momento. ¿No? Ok, solo voy a agrandar un poquito más esto para ponerle acá algo más. Vamos a poner acá pagados, vamos a ponerle promedio. Utilice función promedio para que sepamos que lo estamos haciendo. Esto se los voy a brindar, ¿ok? Esto se los voy a brindar para que, por eso lo voy a especificar muy bien, ¿ok? Función contar. Ahí tenemos, función contar. Bueno, el siguiente problema. Problema número 3. En el problema número 3, veamos qué función tenemos. Función máximo. Ok, creo que acá para la redacción podemos decir, bueno, vamos a ver acá. Le podemos indicar, muestre, ¿sí? El sueldo mejor pagado durante, sí, el sueldo mejor pagado durante los 3 meses. Durante los 3 meses, para esto vamos a utilizar una función max. Función max, ahí lo tenemos. Muestra entonces, acá nos dice que muestre el sueldo mejor pagado, ¿sí? Cuando hablamos del sueldo mejor pagado, es el que tiene más, ¿verdad? Pagado durante los 3 meses, función max, pues acá lo puedo hacer. ¿Y cómo? Pues únicamente indicándole con la función max. Acá vengo, igual, max. Como me está indicando el sueldo mejor pagado durante estos meses, yo puedo, en este caso, extraer el total, obviamente, pero ese es el total de sueldo. En este caso me está pidiendo de los 3 meses, algo similar al anterior. Es decir, que de todos estos meses que yo tengo, o de todos esos pagos, el mejor pagado, si no estoy tan mal, es de 5,050. Es el sueldo más y mejor pagado. Si yo acá cierro y automáticamente se extrae, miren.
se extrae. El 5,000. Pero ¿qué pasa de repente a Luis Enrique? Acá le pagaron no 3,800, sino le pagaron 6,800. Automáticamente nos dice que el mejor sueldo es de 6,800. Automáticamente, miren, se va extrayendo los datos. ¿Ok? Siguiente, tenemos la función min, que es mínimo. Y acá podemos extraer, ¿verdad? Número 4, el sueldo más bajo, ¿sí? El sueldo más bajo durante los 3 meses. Vamos a utilizar una función min. Tenemos, voy a subrayarlo de color y vamos a hacerlo rápidamente. Esto es algo similar, es igual únicamente, igual min, que es la función mínimo, y nos dice que devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Ok, lo voy a seleccionar. Y en este caso voy a extraer, como es de prácticamente de los meses, de los 3 meses del sueldo menor pagado, o podríamos decir que tiene menos reverencia y cuando lo recibimos verán las grandes caras, es de 3,000. Ahí podemos ver prácticamente es este sueldo de 3,000 quetzales. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué otra función tenemos. Tenemos la de contará. Cuenta la cantidad de celdas que no estén vacías. Es decir, que acá podemos nosotros indicar los reportes, ¿verdad? Podemos indicar acá número 5. Vamos a hacer muestre. O vamos a poner acá lo siguiente. El total, ¿sí? El total, vamos a hacer de esta manera. El total de códigos de los empleados existentes. Para esto vamos a poner acá, creo que lo vamos a hacer de otra manera, fíjense. Para que se entienda y para que ustedes me entiendan, vamos a hacerlo de la siguiente manera. El total, ¿sí? El total de celdas ocupadas en la tabla. Podríamos hacerlo de esta manera, ¿verdad? Y vamos a poner acá función contará, que es la que tenemos, contará. Bueno, vamos a subrayarlo. Le vamos a poner acá el colorcito. ¿Ok? Y acá tenemos lo siguiente. Vamos a ponerle por lo último. Vamos a ponerle acá este colorcito y vamos a ponerle igual, contará. Acá lo tenemos, contará. Dice que cuenta el número de celdas no vacías. Lo voy a seleccionar y voy a seleccionar todas las celdas. Cuando hablo dice el total de celdas ocupadas en la tabla, estoy refiriendo desde acá, miren, hasta este punto. Si yo le doy un enter, automáticamente dice 30. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 4. ¿Cuánto es 7 por 4? Ahí, full en matemática ahí. 7 por 4, 28. 29 y la última, 30, que es la más grande, ¿verdad? Entonces ahí nos tiene. Pero ¿qué pasa si yo vengo y un ejemplo, el código esto no existe? Un ejemplo, y le doy un enter, ¿vean? Automáticamente. Y un ejemplo también, la palabra Franco o la persona Franco no existe. Vamos a eliminarlo, ¿vean? Entonces se están eliminando, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá con estas funciones? ¿Pregunto? ¿Pregunto? No, profe, ninguna. ¿No? Ok. Vamos a tomar unos 5 minutos de un descansito y luego venimos con el ejercicio que vamos a realizar y si no lo termino, ustedes lo terminan en casa como tareita, ¿verdad? ¿Sí? Voy a dejar acá unos 5 minutos, las y cuarto regresamos, ¿ok? Por favor. En esta ocasión tenemos acá un pequeño ejercicio que sería esto. Eso sería con los conocimientos ya vistos anteriormente. Esta pequeña factura, la cual vamos a implementar lo que son imágenes. Vamos a implementar imágenes y vamos a implementar lo que son algunos elementos como en este caso podríamos decir, se me fue el nombre, ok, diagramas, ¿verdad? Algunos diagramas o algunas formas. Y para esto
Voy a irme acá en el mismo archivo y vamos a poner lo siguiente. Ejercicio. ¿Ok? Ejercicio. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Observemos únicamente la gráfica. La gráfica la tenemos aquí. Tenemos un nombre de negocio. Vamos a ponerle acá, pero yo voy a irme directamente a lo siguiente. Tenemos la fecha. Voy a ponerle acá prácticamente en este espacio. Le voy a poner fecha. ¿Ok? Fecha. Y voy a extraer la fecha. La fecha la voy a extraer con una función igual hoy. Así se pronuncia. Igual hoy. Abro y cierro y automáticamente ya tengo la fecha de hoy. Eso es como paso número 1. Paso número 2, voy con lo siguiente. Tenemos el número de factura. Lo voy a hacer en la parte de abajo. ¿Sí? Num fact o únicamente num de esta manera y fact. Cierro por acá y acá vamos a tener el número de factura. Luego de esto voy a necesitar un logo, ya que acá en el ejercicio, si podemos observar, me dice un logo. Y me dice que es una empresa TIS. Entonces lo que voy a hacer acá es irme a la web. Ahorita no tengo una imagen. Yo creo que sí voy a revisar si tengo alguna imagen de TIS. Vamos a ver si tengo por acá. ¿Tengo alguna imagen de esa? No, no creo que tenga. Bueno, voy a irme acá. Logo TIS. Vamos a ver si nos sale alguna. Creo que por acá hay algún logo. Vamos a descargarlo. Vamos a descargar y lo vamos a tener por ahí, ¿verdad? Lo vamos a tener por ahí. Voy acá a descargar esto. Voy a guardarlo, ¿sí? Lo voy a guardar acá. Voy a utilizar este logo que tengo por acá. Lo voy a guardar en el escritorio. Vamos a ponerlo. Bueno, ahora sí. Vengo acá y lo voy a hacer por medio del insertar en esta parte. Tengo imágenes y únicamente voy a subir esa imagen que lo tengo en el escritorio si no estoy tan mal. Y acá pueden dice descarga. Lo subo y vemos que acá tenemos la imagen. El detalle, yo le puedo aplicar un color, pero observemos este fondo que tiene un fondo de color blanco. Lo puedo dejar como transparente. ¿De qué manera? En la parte de formato, que sería acá, aparece color. En este caso le voy a definir como transparente y selecciono el blanco. Y observemos, nuestro logo ya tiene una transparencia y se ven lo que tenemos al fondo. Le voy a poner también un encabezado. Vengo en esta parte, voy a insertar y voy a insertar una forma. Voy a insertar una forma acá, la cual va a tener el encabezado únicamente, el encabezado de nuestra factura. Luego lo voy a ordenar. Le voy a poner acá a esto. Vamos a ponerle acá también, vamos a poner que nos cargue todo. Vamos a ponerlo transparente. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a poner tecnología, ¿sí? Tecnología y sistemas. System. Vamos a ponerle acá dentro de paréntesis TIS, ¿verdad? TIS. Vamos a ponerle correo, ejemplo, technology. Technology system arroba gmail.com. La siguiente, que sería número de teléfono, ¿verdad? Teléfono, que eso siempre lo tiene que tener la factura. Vamos a poner acá 58, 80, 79, 67, 54. Y podemos decir también que tiene el 89, 34, 20, 25, 67. Y por último, vamos a poner acá su residencia. Vamos a poner que está en la segunda avenida. Ok, avenida. Tercera calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Guatemala, ok. Hasta ahí únicamente voy a dejar esto encabezado, lo voy a centrar. Vengo por acá, voy a centrarlo de esa manera. Inclusive le voy a cambiar hasta el estilo de letra para que sea diferente de esta manera. El número de teléfono vamos a reducirlo un poco. Esto lo vamos a dejar como negrita. Ok, ahí lo tenemos. Y también vamos a reducir un poco la residencia, ¿verdad? O el lugar o su ubicación. Y lo dejamos de negrita. Ok, ahí lo tenemos. Es decir, que ya tengo esta parte. Lo voy a únicamente acoplar. Lo voy a acoplar en este momento.
Y lo vamos a acoplar. Es decir, que el logo lo voy a necesitar a la par de este encabezado. Lo voy a dejar por acá. Creo que acá lo voy a dejar. Y voy a tener este logo en la parte de arriba. Acá. Y tenemos esto, ¿verdad? Tenemos la fecha, ya lo tenemos, número de factura. Creo que esto lo vamos a, si no estoy mal, creo que vamos a bajar esos elementos. Vamos así. Vamos a bajarlo por acá, la fecha. Acá también. Y el número de factura lo vamos a dejar por acá. Y estos los voy a orientar por acá. Como centrado, ¿verdad? Centrado esos elementos. Bueno, ahí tenemos el número de facturas a generar acá. Vamos a lo siguiente. Tenemos como punto número 2, tenemos el cliente y dirección. Vamos a poner acá cliente. Cliente. Y luego ponemos dirección. Dirección. Ahí lo tenemos. Esto lo vamos a utilizar, luego lo voy a acoplar muy bien. Ahorita por el momento estamos creando solo esto. Luego tenemos cantidad, código producto, producto, descripción, tenemos el precio unitario y el total. Tenemos como punto número 1, tenemos acá que sería la cantidad. Únicamente vamos a poner como cant. Cant, tenemos el siguiente que es code, si no estoy tan mal. Sería code producto. Code pro le vamos a poner. Siguiente es producto o vamos a ponerle descripción. ¿Sí? Descripción de esa manera. Siguiente tenemos, sí, creo que era producto, ¿verdad? Era producto. Producto, ahora sí, descripción. Luego tenemos el otro campo que sería precio. Precio por unidad. Y por último tenemos el precio total. Únicamente vamos a ponerle total, de esa manera. Tenemos esta cantidad de celdas. La cantidad lo vamos a dejar un poco más pequeña, como lo podemos ver. El código producto de esta manera. El producto acá. La descripción si lo necesitamos un poco más grande. Creo que acá. Y el total, el precio y todo esto lo dejamos corto. Ahí lo podemos ver. Ahora solo nos falta acoplarlo únicamente. Lo vamos a acoplar de la siguiente manera. Voy a dejarlo de este tamaño, estaría bien. Si aquí tenemos el número de factura, yo el número de factura lo voy a acoplar hasta este punto. Lo voy a combinar y lo voy a dejar prácticamente hasta acá. Donde el precio, el número de factura, yo lo voy a escribir acá. Lo voy a subrayar. Ahí tenemos, ya tenemos donde voy a escribir el número de factura. Tenemos la fecha, ¿sí? La fecha, tenemos acá la fecha. Acá tenemos la fecha. Voy a ver si puedo subir un poco más este elemento. Ahí estamos, creo que. Y en la fecha tenemos donde se va a generar siempre la fecha. Lo vamos a dejar acá. Los campos los vamos a dejar de negrita. Y donde se escribe el número de factura, la vamos a dejar de color rojo. De color rojo, centrado y negrita. Tenemos el cliente va a escribir en todo este campo. Lo vamos a combinar y lo vamos a dejar del lado izquierdo y vamos a dejarlo acá, ¿bien? Esto que es la dirección, ¿ok? La dirección acá, tenemos un elemento, ya que este elemento sí está demasiado grande. Lo que vamos a hacer en la dirección, vamos a ampliar un poquito más esto para que nos ocupe, ahora así. Y únicamente vamos a escribir en este espacio, ¿verdad? Voy a combinar, dejamos todo de la misma manera, lo vamos a dejar alineado y es donde voy a escribir. Ok. Tenemos lo siguiente que es este apartado. En este apartado, si nosotros observamos, tenemos donde vamos a escribir. Solo únicamente voy a hacer aproximadamente 4. Por falta de tiempo, voy a dejar por acá. Y vamos a utilizar una de las herramientas que vimos hace el día martes, para que pueda ver un poquito más el texto. Ahí lo tenemos.
Y por último, si no estoy tan mal, tenemos el subtotal, el IVA. Vamos a poner acá subtotal. Para esto voy a combinar estos elementos. Vamos a poner acá subtotal. Luego tenemos del subtotal, nosotros vamos a contener lo que es la otra parte del IVA. ¿Sí? IVA, la vamos a poner acá IVA. Luego tenemos del IVA, tenemos la parte de el total. Tenemos acá el total, ¿ok? Voy a poner acá el total. Tenemos acá el total. Total. Y solo únicamente lo voy a acoplar en la parte derecha. Y acá es donde se van a mostrar prácticamente los elementos. Voy a combinar de esta manera. Inclusive todo esto va a tener una configuración de quetzales, de moneditas. Ok, el total lo vamos a dejar de color rojo, resaltado, y lo vamos a dejar acá de un color grisito. Ok, hasta acá, si nosotros podemos observar, ya tenemos casi la mayor parte de nuestra factura. Voy a insertar acá una fila más. Inclusive acá voy a insertar una fila más. Y en esta parte creo que voy a reducir un poco. De esta manera creo que voy a utilizar estos dos elementos. Creo que ahí estamos bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer como punto final? Voy a seleccionar todo esto y acá le voy a dar el borde grueso, de esta manera. Observemos ahora qué es lo que podemos nosotros hacer. Pues en vista le podemos quitar las líneas de cuadrícula y podemos observar cómo nosotros podemos ver nuestra factura. Ya solo nos faltaría quizás acoplar un poco esto, ¿verdad? Que quede un poquito centradito como por acá. De esta manera. Y ya nosotros podemos trabajar. Tenemos acá el total de dónde saldría. Tenemos el precio por unidad. Este precio por unidad también estaríamos trabajando con quetzales o con monedas. Un ejemplo, tenemos la cantidad que van a ser números. Vamos a centrar, que serían números. Tenemos la descripción, el producto, el código. El código también van a ser únicamente solo números. ¿Ok? Solo números. Y podemos hacer una prueba. Número de factura podríamos indicar que es 001. Podríamos indicar. Número de cliente, vamos a indicar que vamos a poner acá mi nombre. ¿Ok? Tenemos dirección. Vamos a poner acá Ciudad de Guatemala. ¿Ok? Cantidad 2. ¿Ok? Código de producto. Acá la cantidad hay que tener mucho cuidado, observemos. Por eso es muy importante la prueba. Acá le puedo quitar los decimales. Inclusive creo que acá también hay decimales. Quitamos. Código de producto 1001. Podríamos indicar, ¿verdad? También esto lo vamos a dejar centradito. Producto, pues el producto podríamos indicar que es el arroz como se ve en el ejemplo. Arroz, ¿ok? Descripción. Arroz blanco, ¿ok? Arroz blanco. Precio, bueno, no sé qué precio tiene el arroz. Voy a decir que, no sé, acá me pueden decir qué precio tiene la libra de arroz, podríamos decir, o no sé. ¿Alguien que sabe? ¿No? Digamos que vale 10 quetzales, digamos, ¿verdad? 10 quetzales. Esto lo vamos a dejar centradito también. Centradito. Ahora el total. ¿Cómo sale el total? El total viene de la cantidad, ¿por quién? Por el precio. Es decir, que acá, un ejemplo, vamos a poner acá arroz, 1 libra. Arroz, libra. Okay, estamos hablando de 2 libras. Me compré 2 libras. Va a ser igual a la multiplicación, que sería el producto, ¿ok? ¿El producto de qué? De la cantidad por el precio. ¿Ok? De la cantidad, punto y coma, por el precio. Y acá yo extraigo que únicamente ahorita estoy, ¿qué? 20 quetzales estoy adquiriendo. Vengo nuevamente, voy a necesitar quizás 5, ¿sí?
a necesitar 5, código es 010. Podríamos decir que leche. Ok, leche. Vamos a poner acá 3 litros. Podríamos decir acá 5 litros de leche. Leche líquida. Leche líquida. Ok. El precio de la leche, estamos hablando de 15 quetzales. Ok. Y acá únicamente, automáticamente eso tiene que salir. ¿Y cómo? Únicamente regando esta fórmula. Y podemos ver que acá hay 0. Cuando ingrese otro elemento, podríamos decir 3. En este caso el código podríamos decir que es 09. Podríamos hablar que es frijol. Ok. Frijol. Podríamos indicar acá 3 libras de frijol negro. Libra de frijol negro. La libra está creo que a 9 quetzales, no sé. Y automáticamente sale. ¿Ven? Entonces, acá en el subtotal, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el subtotal? Alguien que me puede indicar. Acá ya vamos a finalizar. Unos minutos más. ¿Cuál es el subtotal? Alguien que me ayude. ¿El subtotal? ¿What? ¿Subtotal? El subtotal es la suma de los elementos, ya que me están pidiendo el IVA, ¿sí? Entonces acá voy a poner la suma, ya que en este caso, cuando hablamos de subtotal, es la suma de todos esos elementos, y luego de estos elementos yo tengo que sacar el IVA. Es decir, que el IVA lo voy a hacer igual. ¿Cuánto de IVA pagamos acá en Guatemala? ¿Alguien que recuerde estos temas de contabilidad? 12%. ¿Cierto, sí o no? Entonces acá lo voy a hacer igual. En este caso sería esta cantidad por el 12%. Es igual a 14 quetzales que está pagando. Entonces, ¿cuál sería el total a pagar? Pregunto. Si de esta cantidad, que acá no está incluido el IVA, se le van a sumar 14 quetzales con 60 centavos. Va a ser igual, ok, acá creo que era igual, a suma, y voy a sumar estos dos elementos, que sería acá. Entonces el total de pagar a la persona es 136 quetzales, con IVA incluido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Y esto ya solo lo podemos mandar a imprimir, ¿verdad? En algún momento que nosotros lo queramos. Ahí podemos ver que obviamente la configuración, que es lo último, si usted quiere imprimir esto, ya sea que usted venga en la parte de márgenes de configurar página, perdón, y acá le va a ajustar el tamaño, ya sea que usted lo quiere un poco más pequeño, ejemplo de 80%, el tamaño que es carta, en los márgenes los centramos horizontal y verticalmente, un ejemplo, ¿verdad? Entonces va a ver aproximadamente de esta manera, ¿no? De esta manera. Pero si quiero ver dos facturas, un ejemplo que quiero hacer otra copia de la siguiente, pues puedo hacerlo horizontalmente también. Y vemos horizontalmente, creo que sería mucho mejor, ya que por el tamaño. Ahí lo tenemos centrado. Y de esto prácticamente estamos imprimiendo una factura. Y esto obviamente ya se utiliza electrónica.